que nos honran con su presencia. Que la gracia y la paz y el amor de Jesucristo reine en sus corazones. ¿Están listos para recibir la palabra? Vamos a ubicarnos allí en el primer libro de Reyes. El mensaje en esta mañana se llama Escucha el buen consejo, no lo deseches. Escucha el buen consejo, no lo deseches. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien le pueda dar un buen consejo? Son pocos, porque la naturaleza pecaminosa de los seres humanos, sobre todo la adolescencia y la juventud, no les gusta que se les dé un consejo. Por supuesto que se les dé un buen consejo. A mucha gente no le gusta que lo aconsejen. Y muchos pueden decir: a mí no me gusta que nadie me esté diciendo las cosas, ni que nadie me dé consejo, porque yo sé lo que tengo que hacer. Así hay mucha gente, incluso hasta gente ya avanzada en un poquito de edad, no le gusta que le digan nada, porque piensan que se la saben toda. Pero la vida no es así. Todos nosotros, en cualquier momento de la vida, en cualquier encrucijada, necesitamos el consejo de alguien que sabe más que uno, que tiene más luz que uno, que ha vivido más que uno, que ha peleado 1000 batallas y que sabe dónde está la piedra, dónde está la montaña, dónde está el peligro, y sabe cómo puede uno salir de ciertas situaciones. Sobre todo los jóvenes, los adolescentes, a muchos no les gustan cuando se les da un consejo. Se ponen molestísimos. ¿Cómo sabe eso, pastor? Porque joven fui y he envejecido. Lo decía David, no lo digo yo. Les voy a definir el concepto de aconsejar. Las madres y los padres, cuando aman a sus hijos, somos profesionales en aconsejar. Desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, estando es aconsejando. El consejo parece que es como una especie de martillo en la mano, aconsejando todo el tiempo a nuestros muchachos, para que les vaya bien, para que vivan una vida enderezada, una vida de éxito, de prosperidad, para que cuando los padres ya no estemos, ellos puedan vivir una vida de bonanza. Aconsejar es decir a alguien que algo es bueno o beneficioso para él. Dar a alguien un consejo u opinión sobre lo que tiene que hacer. ¿Están listos para recibir la palabra? ¿Trajeron la Biblia?
¿Trajeron un lápiz, un cuaderno? ¿Trajeron su corazón dispuesto? En esta mañana vamos a leer bastante la Biblia. Y estoy seguro que ustedes van a salir edificados, porque a todos ustedes les apasiona leer la Biblia. Al único que no le apasiona leer la Biblia es al diablo. Ubiquémonos en Primero de Reyes y vamos a leer el capítulo 1 y verso 1, y después vamos a leer el capítulo 2 del verso 1 al 9. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 1, dice así: cuando el rey David era viejo y avanzado en días. ¿Cómo estaba el rey David? Estaba viejo y avanzado en días. Le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Este fue el final de la vida del rey David. Capítulo 2. David fue rey de Israel por 40 años. Fue el sucesor de Saúl, el cual reinó también 40 años. Y después de David reinó Salomón 40 años más. Y después de Salomón reinó, porque era una dinastía, reinó su hijo Roboán. Y comenzando Roboán el reino se le divide. Vamos a ver un poco más adelante por qué se le dividió el reino a Roboán. Pero cuando David estaba viejo, no se sabe cuántos años tenía David cuando él muere. Lo que dice la escritura allí es que él estaba viejo y él estaba avanzado en años. A David se le revelaron muchos hombres para adueñarse del trono. Se le reveló Adonías, se le reveló su propio hijo Absalón, y todo era una rebelión allí, porque todos querían el trono. Eso de querer el trono, eso no es desde ahora. Los hombres siempre han querido el trono y hacen mil cosas por adueñarse del trono. Y nosotros vemos en el reinado de David mucha rebelión. David fue un poderoso guerrero. David mató gente como usted no tiene idea. No solamente David, sino sus guerreros, sus hombres de guerra. Cuando David está viejo, que él sabe que va a morir, uno de los síntomas de que cualquier ser humano va a morir es la vejez. Y David estaba claro en eso. David dijo: ya estoy viejo, estoy avanzado en día, puede ser que en cualquier momento me muera. Pero antes de yo morirme, yo necesito dejar a alguien en el trono que sea el que me suceda a mí. Porque si yo me muero y no pongo a alguien en el trono, este reino que yo he venido construyendo con la ayuda de Dios
se va a volver 1000 pedazos. Y él le había prometido a la mamá de Salomón que él iba a ser el sucesor. De tal manera que cuando ya David está listo para morir, manda a llamar a la mamá de Salomón, a Salomón, al profeta Natán, manda a llamar al sacerdote Sadok para ungir a Salomón como rey de Israel. Y es interesante lo que David le dice a su hijo Salomón. Le da un consejo, le da un buen consejo, y le dice en el capítulo 2, verso 1, estoy leyendo Primero de Reyes. David le dice así, David dice aquí así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, aquí comienzan los consejos. David le dice a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. La muerte es un camino que lamentablemente todos vamos a seguir, tarde que temprano. Y le dice a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Mire los buenos consejos que un padre le está dando a su hijo. Lo primero que lo enfoca es en las cosas de Dios. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Tremendo consejo le está dando este rey a su hijo, para que él también lo haga, porque David lo había hecho. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y en el verso 5 le da unos consejos y unas instrucciones, y le dice al nuevo y futuro rey: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Agner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos
que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Este Joab fue un general de David que peleó las batallas con David, pero este Joab era un hombre malo de corazón. Los hijos de Sarbia eran 3: Abisai, Asael y Joab. Le hicieron la vida a David de cuadrito, pero David nunca levantó las manos ni las armas en contra de ellos. El concepto de David era: tarde que temprano Dios hará con ellos lo que tenga que hacer. Enseñanza: cuando alguien te haga daño, muchas veces no seas tú el que tome venganza, deja que Dios tome la venganza. Pero cuando David está a punto de morir y entregarle el trono a Salomón, le dice: mira lo que me ha hecho Joab en todo este trayecto. Yo espero que tú tengas la suficiente sabiduría para que las canas de Joab no bajen en paz al Seol. De tal manera que cuando usted sigue leyendo un poco más adelante, ya Joab tenía una rebelión para poner en el trono a Adonías. Pero cuando escucha que David había instalado en el trono a Salomón, dice que comenzó a temblar y fue y se agarró, se abrazó a los cuernos del altar y le mandó a pedir a Salomón misericordia. Y Salomón dijo: me está pidiendo misericordia. Este es el momento de cumplir lo que dijo mi papá. Vayan y pásenlo a espada. Y allí murió Joab. Tienes que leer todo el pasaje. Verso 7. David le da un consejo a Salomón y le dice: mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Esta gente de Barzilai, cuando David andaba huyendo de Absalón, que Absalón le quería quitar el trono, dice que Barzilai y su familia atendieron muy bien a David. Y David le da un consejo y le dice: acuérdate de Barzilai, ellos me hicieron bien, trátalos bien también, que ellos sean de los que se vayan a sentar en tu mesa. Y así lo hizo Salomón. Verso 8. David le dice: también tienes contigo a Simei, hijo de Gera. Tal vez algunos de ustedes dirán: pastor, este mensaje con ese poco de nombre y esa historia no le entiendo mucho, estoy perdido en el mensaje. Te recomiendo que leas la Biblia para que entiendas perfectamente este mensaje. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo:
yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Ese era Simei. La escritura dice que cuando David iba huyendo por la rebelión de su propio hijo Absalón, dice que se le apareció este señor llamado Simei y comenzó a maldecir a David y a decirle: hombre sanguinario, hombre perverso. Y comenzó a agarrar piedra y se la lanzaba a David y le decía: tú le robaste el trono a los hijos de Saúl, maldito eres delante de Jehová. Y dice que David iba andando y el hombre iba de un lado maldiciendo a David, de tal manera que uno de los generales de David le dijo a David: ¿quién es ese pobre perro muerto que está ahí? Ordéname para volarle la cabeza y listo. Y David le dijo: no, tranquilo, ya tú vas a ver lo que le va a pasar. Por eso es que le da esa instrucción a su hijo, le da ese consejo. Y cuando Salomón se consiguió con Simei, le dice: mira, Simei, te voy a dar una instrucción. Tú puedes vivir todos los años que tú quieras, pero dentro de Jerusalén. El día que tú traspases estos límites, te voy a cortar la cabeza. Y Simei le dijo: buena palabra me has dado, está bien. Es como que le estaba dando casa por cárcel, ¿no es que llaman eso? Le estaba dando ciudad por cárcel. Oh, qué bien. Pero al hombre Simei parece que se le olvidó el asunto. Y dice que una vez le avisaron y le dijeron: mira, Simei, ¿sabe que en tal sitio están por allá un ganado tuyo, unos animales tuyos? Y Simei dijo: así es la cosa, no, yo los voy a buscar. Y traspasó el límite. Se lo dijeron a Salomón: ¿sabes que Simei traspasó el límite? Salomón hizo más o menos así, haría así: ay, papá, ya me voy a vengar de lo que le hizo a mi papá. Llamen a Simei. Lo buscaron: Simei, yo te dije que no traspasara los límites. ¿Los traspasaste? Sí, señor. ¿Los traspasaste? Sí. Llévenlo allí y le vuelan la cabeza. Listo. Salomón le escuchó el consejo al padre. Producto de eso, David recibió esa honra, aunque después de muerto, ese honor de que todos sus enemigos que le hicieron mal, todos descendieron sin paz al sepulcro. ¿Producto de qué? De que su hijo escuchó el buen consejo de su padre. Nosotros, amados hermanos, siempre debemos de tener un corazón dispuesto a recibir el buen consejo. Venga de donde venga, que sea un buen consejo. Sobre todo en estos últimos tiempos, donde hay tanta crisis y tanta maldad, y donde hay tanta oscuridad. Un buen consejo es luz a nuestra vida. Un buen consejo es guía para nuestros pensamientos y nuestros pasos. No importa que tú seas sabio o que usted crea que se la sabe toda. Recibe el buen consejo. Abre tu corazón para aceptarlo. Aquí en Éxodo capítulo 18, ¿a cuánto les gusta que le den un consejo? Oye, está aumentando ya lo que les gusta.
Éxodo capítulo 18. Porque es que hay gente que no les gusta que le den consejo. ¿Quién eres tú para darme un consejo a mí? Hay otros que piden consejo, pero quieren que les den el consejo que ellos quieren oír. Cuando tú les pidas consejo a alguien, tú tienes que estar libre de prejuicio. Libre. Porque si tú estás libre de prejuicio, cuando la persona te dé el consejo, ya tú sabrás qué vas a hacer. Porque no vas con un formato para pedir un consejo. Si cualquier joven, hembra, varón, me pide un consejo a mí, en la mayoría de los casos yo me voy a la Escritura y a la palabra de Dios. Eso es lo primero que tengo presente. Pastor, se me acerca la jovencita. Pastor, tiene 20 años, 22 años. Le pido un consejo. Dime, hija, ¿qué quieres? ¿Sabe que estoy enamorada? Yo le digo, qué bueno, ese es bueno. Y por echarle broma le digo, seguro que anda flotando en el aire. Ajá, ¿y cuál es? ¿Qué consejo quiere? Pero sabe, pastor, es que, no sé cómo decírselo. Pero es que la persona, el muchacho con el cual estoy enamorado, él es mundano. Y usted sabe, pastor, que si uno le clama al Señor, el Señor tiene poder para convertirlo. El problema es que el muchacho puede tener poder también para convertirla a ella. Entonces, ese tipo de consejo, comúnmente la muchacha espera que uno le dé el consejo que ella quiere escuchar. ¿Cuál es el consejo que la muchacha quiere escuchar? Quiere escuchar que el pastor le diga, qué bueno, llévalo a la iglesia. ¿Qué sabes tú si el Señor lo toca y lo convierte y ustedes van a ser una pareja bien bonita y le van a servir al Señor? Hermano, de eso he escuchado que eso pasa una vez entre 100 millones de veces. Después que yo leí el libro El yugo de los infieles, yo dije, a estos muchachos y a los hermanos hay que darle los consejos según la palabra de Dios. Esa muchacha se enamoró perdidamente de ese muchacho católico, iba a la iglesia, se congregaba, era dinámica en el Señor, pero el día que se casó con ese muchacho católico, hasta allí terminó su vida cristiana, y ella luego escribe ese libro que se llama El yugo de los infieles. La Escritura dice que no puede haber comunión de la luz con las tinieblas, que no hay comunión entre Cristo y Belial, que nada se comparte el creyente con el incrédulo. Entonces, cuando uno le da ese tipo de consejo, entonces el buen consejo, según la palabra de Dios, a muchos no les gusta. ¿Quién me mandó a mí a hablar con el pastor? Éxodo capítulo 18, verso 13. En el capítulo 18, del verso 1 al verso 12, se narra la historia de la visita del suegro de Moisés, señor llamado Jetro. Va a visitar a Moisés,
y a su hija y a sus nietos, y está con Moisés allí. Y ese primer día él está con ellos, y al otro día sucede esto que vamos a leer. Verso 13. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta cuándo? ¿Cuántas horas pasaba Moisés ahí con el pueblo? 12 horas. Y el suegro vio el asunto. Oye, ¿qué está haciendo Moisés? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. ¿Qué le dijo el suegro a Moisés? Que no está bien lo que estás haciendo. Te estoy observando y lo que estás haciendo no está bien. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Y mira lo que le dice: no podrás hacerlo tú solo. Enseñanza: cuando no puedas hacer nada solo, busca a alguien que te ayude. Forma un equipo. Y el suegro le dice: oye ahora mi voz. Y mira lo que le dice: yo te aconsejaré. ¿Qué iba a hacer el suegro? Lo iba a aconsejar. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoges tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y el verso 24 dice: y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Jetro se quedó viendo a Moisés y le dijo: ¿y qué estás haciendo tú? Eso no se hace. ¿Cómo tú vas a pasar juzgando al pueblo 12 horas? Desde la mañana hasta la tarde. Forma equipos. Lástima que no estaba la escuela ECA en ese tiempo para enseñarle a Moisés trabajo en equipo. Forma equipo. Delega autoridad a hombres que se encarguen de 1000, de 100, de 50, de 10. Y tú descansa un poco, y tú acércate a Dios, y darle al pueblo lo más importante que Dios te diga, dáselo tú. Y lo más pequeño que lo resuelvan los demás. Allí iban delante de Moisés.
Moisés, fulanito me robó una gallina. Y Moisés tenía que resolverle el problema a fulanito porque le robaron una gallina. No, lo que pasa es que esa gallina era mía porque el huevo que yo le di, el huevo era mío. Pero entonces se lo echó en la gallina de él, pero el pollo entonces es de él, no es de él, es mío porque el huevo es mío. Y todo el tiempo, todos los días en eso. Jetro dijo, no, eso no se puede hacer. Es como cuando yo comencé aquí en la iglesia. Cuando yo comencé acá en la iglesia yo hacía todo, yo predicaba, yo oraba por los enfermos, yo echaba fuera demonios, yo visitaba a la gente, yo predicaba, yo tocaba un cuatro, yo cantaba, todo era yo, oye, no, me está reventando aquí. Recogía las ofrendas. Pastor, un enfermo, yo salía disparado a visitar al enfermo. 3 de la mañana, pastor, un endemoniado, salía yo disparado a pelear con el diablo a esa hora. Pastor, que la hermanita tal se está muriendo, quiere verlo, salía yo volado para que la hermanita por lo menos se llevara mi rostro en la eternidad. Y yo viví una vida de desespero, hermano. Cuando me di cuenta el pelo se me estaba poniendo blanco y se me estaba cayendo. Y pastor, que necesito aquí, tengo un rollo. Que pastor, necesito un problema. Que pastor, la hermana tal tiene una necesidad de alimento. Salía yo como con un saco por allá a recoger entre los hermanos para... No, vete, una vez me dijo, ve cómo estás, ya ni te conozco ya. ¿Quién eres tú? Te dice, no, pero cuando tú comienzas a recibir los buenos consejos, cuando tú comienzas a ver lo que está en la escritura, tú dices, no, pues esto no funciona, es así. Por eso es que yo le digo, no me llamen a las 3 de la mañana y echa fuera demonio, ve tú y sácalo. Llévate a Lorenzo Medina y llévate a Edgar Nava y a Pío, a toda esa gente. Entonces cuando Jetro, el suegro, vio eso, dijo, no, Moisés, tú te vas a reventar, papá. Y cuando tú lees el consejo que le da Jetro, y Moisés dice, wow, yo no había pensado en eso. Oye, pero es verdad. Voy a nombrar capitanes para que me ayuden en este trabajo. ¿Qué recibió Moisés? Un buen consejo del suegro. Los suegros, hay momentos en que dan buenos consejos. Ahora vamos a ver lo que pasó con Roboán. Primero de Reyes, capítulo 12. Es impresionante este rey. David dejó instrucciones y buenos consejos a su hijo Salomón. ¿Saben para qué? Para afirmar el reino. Por eso es que una de las cosas que deben de tener los hijos es atesorar el consejo de sus padres. ¿Por qué? Bueno, ya se los dije anteriormente. Porque uno es joven y uno no recibe el consejo de los padres o de la autoridad que uno tiene. Pero cuando pasa el tiempo, uno comienza a pensar en esos consejos. ¿Y sabe qué? Comienza uno a aplicar esos mismos consejos a sus hijos. Los consejos que rechazamos. Pero es que ahora, realmente son buenos. Murió David, murió Salomón,
y por la dinastía le tocaba a Roboam ser el rey. Y mire lo que dicen en el capítulo 12 de Primero de Reyes. Dice: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle ¿qué? Rey. Murió Salomón. Bueno, ahí está su hijo Roboam. Bueno, tráiganlo a Siquem para hacerlo rey de todo Israel. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Jeroboam fue uno que se le rebeló a Salomón, se fue yendo a Egipto, quería el trono también. Enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, mire lo que le dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El impuesto del valor agregado, me imagino que Salomón lo dejó en un 30%. Económicamente Salomón los reventaba a todos. El único millonario y rico fue Salomón. Prácticamente el pueblo lo que estaba era sufriendo. Y cuando muere Salomón, ellos van a hablar con el futuro rey. Le dice: oye, tú podrías disminuir toda esa carga pesada que nos dejó tu padre. El verso 5 dice: y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. ¿De quién pidió consejo Roboam? De los ancianos. ¿Y dónde habían estado los ancianos? Al lado de Salomón. O sea, que conocían bien el asunto. Y dijo, el rey les dice: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Tengo que darle una respuesta dentro de 3 días. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Qué consejo le estaban dando los ancianos? Un buen consejo. Mira, Roboam, gracias por invitarnos aquí a hablar contigo. Nosotros estuvimos allí al lado de Salomón. Nosotros vimos todo lo que vimos. Mira, si tú haces esto y esto y esto, el pueblo te va a amar, el pueblo te va a respetar y tú te vas a ganar ese pueblo. Haz lo que te estamos diciendo. En el verso 8 dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿A quién les pidió consejo? A los jóvenes. A los jóvenes. Por eso es que hay muchos jóvenes que no le piden consejo a los padres, porque saben que los padres los van a ubicar. Entonces prefieren pedirle consejo es a sus amiguitos. La pregunta es: ¿usted cree, joven,
que su amiguito tiene la suficiente experiencia para aconsejarte a ti? ¿Tú no crees que es mejor el consejo del padre o de la madre para que puedas enderezar lo torcido? Verso 9. Y les dijo, le dice a los jóvenes: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le dieron un consejo diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Mira lo que le dicen los muchachos: grandes sabios, grandes inteligentes, tremenda sabiduría que tenían los muchachos. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Oye, tremendo consejo que le dieron los muchachos. Cuando se presentó el pueblo delante de Roboán, viene Roboán y le dice todo eso, lo que le dijeron los muchachos. El pueblo se enfureció. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Que lo llevaron a Siquem para coronarlo como rey de todo Israel. Allí estaba uno que se había rebelado contra Salomón, Jeroboam. Y dice que en ese momento el reino se divide y Jeroboam, de las 12 tribus, se llevó 10 tribus. Y Roboam se fue con Benjamín y Judá y se fue huyendo para Jerusalén. Ahí es lo que se conoce como la división del reino, por un hombre desechar el consejo, el buen consejo de los ancianos. 10 tribus se fueron al norte, llamado Israel, con la capital en Samaria. Y Judá y Benjamín se fueron al sur, donde la capital era Jerusalén. Y se dividió el reino. De allí en adelante, todo lo que tú lees en Reyes, lo que tú lees en Crónica, en todos esos libros hay una división siempre del reino. Porque un rey no supo escuchar bien el consejo de los ancianos. ¿Cómo le fue? Mal. Le fue muy mal. Abraza al que está a tu lado y dile: tienes que recibir el buen consejo. Dile: ¿por qué te molesta cuando te dan un buen consejo? Hay gente que no le gusta que le den consejo. Y es que por donde meten la cabeza es por allí. Y cuando meten la cabeza, después vienen con un tremendo chichón. Joven, no busques consejo en joven. Busca consejo en gente que te pueden dar un buen consejo. Y cuando le vayas a pedir un consejo a alguien de confianza, que es mayor que tú, abre su corazón y recibe el buen consejo. El problema es que a nosotros no nos gusta, la carne, recibir el buen consejo, sino que como ya estamos predispuestos a hacer algo que queremos hacer, entonces no recibimos el consejo. Vemos el consejo como algo malo. Vemos, ese es el diablo que está usando a papá. Ese es el diablo que está usando a mamá.
Mira lo que dice Proverbios. Parece que Roboam no leyó el escrito de su papá llamado Proverbio, porque el libro de Proverbios lo escribe Salomón y lo escribe para el hijo. ¿Sería Roboam? ¿Y Roboam no lo leyó? Proverbios capítulo 4. Siempre recuerdo a mi abuela. Mi abuela me decía: no te juntes con ese muchacho. No te juntes, pero muchacho, no te juntes. Mi hijo, con ese no se junte, ese. Oye, pero mamá, ese es mi mejor amigo. La gente adulta, muchacho, la gente adulta ya huele de lejos lo que te conviene y lo que no te conviene. De tal manera que cuando te dicen algo es porque te lo dicen con propiedad, porque saben que no te conviene. Proverbios capítulo 4, verso 13. Por eso es que usted como cristiano, de repente allá en el mundo, las cosas son distintas, los consejos son distintos. Va una muchacha desesperada, jovencita, 20, 25 años, a pedirle consejo allá en el mundo a cualquier señora, porque tiene problema matrimonial. Y mire, oye, dame un consejo, tía, o X. Oye, dame un consejo porque tengo mucho problema con mi cónyuge. Ay, mija, sacude ese hombre. Tú estás joven, sacúdelo. Tú estás jovencita y linda, mija. No está aguantándole nada a nadie. Dale una patada a ese hombre y listo. Así es el mundo. Pero si tú eres cristiana, trata, lucha y pelea por tu matrimonio, por tu esposo. Lucha, demuéstrale con hechos que Cristo está contigo. Modélale a ese hombre. Dígame si es el muchacho que va a la casa de la mamá y la mamá, mamá, oye, mamá, ¿qué problema con esa muchacha, mamá? Mire, eso no sabe ni freír un huevo, mamá. Eso me plancha la ropa y eso me quemó una camisa. Ay, mamá, ya no sé qué hacer, mamá. Y la mamá le dice: yo te lo dije que no te casaras con ella. Yo te lo dije. Tienes que buscar el buen consejo. Eso es en el mundo. El mundo es así. Pero en la iglesia del Señor, todos nosotros cuando damos un consejo, queremos que todos tengan éxito y que a todos le vaya bien y que todo lo torcido se pueda enderezar en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Pastor, mi esposa no me sabe cocinar, mi esposa no me sabe freír un huevo. Pastor, oye, pastor, no encuentro qué hacer. ¿Qué consejo le da, pastor? Mire, hijo, consígase un chef, una cocinera, y dígale que le cocine y usted honre a su esposa. Y que el chef le enseñe, dele cursos de cocina.
llévela a un curso de gastronomía y ahí que aprenda y para que le haga platillos exquisitos. Más nada, ¿cuál es el problema? Proverbios 4:13 dice así. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, reténlo en tu corazón, para que cuando se llegue el momento oportuno lo pongas en práctica. Dice, no lo dejes, guárdalo, guárdalo, porque el consejo es tu vida. Proverbios 11:14. Mira lo que dice. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros que hay seguridad. Y mira cómo dice, en la multitud de consejeros. ¿Pides consejo? ¿No te convence el consejo de esa persona? Búscate a otro para ver. Puede ser que tenga un mejor consejo para ti. En la multitud de consejeros tenemos seguridad. Por eso es que todos los presidentes de los países tienen consejeros. Se les llama asesores. Y los presidentes no les importa pagar la cantidad de plata que tengan que pagar para que le den un buen consejo. Uno de los consejeros más millonarios se llamaba Richard Nixon. Richard Nixon fue tremendo consejero y se le conoció muchísimo aquí en Venezuela porque asesoró a un presidente llamado Carlos Andrés Pérez. Y era un experto en petróleo. De tal manera que en ese gobierno todos se acuerdan que a Venezuela se le llamó la Venezuela Saudita. Y había un dicho popular entre los venezolanos que decían, está barato, dame dos. ¿Se acuerdan de eso? Porque el hombre lo asesoró tanto y tan bien. Pero la historia dice que el hombre se llevó millones de millones de millones de dólares por un simple consejo, por aconsejar. Por eso es que en la multitud de consejeros tenemos seguridad. Proverbios 15:5. Mira lo que dice. El necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Quién menosprecia el consejo de su padre? El necio. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Le doy gracias a Dios por haber nacido y crecido en la generación donde crecí y donde nací. Dicen por allí que ya esa generación ya está pasando, que ahora lo que tenemos es una generación de cristal, que hasta decirle la verdad a alguien, a cualquiera, es una ofensa. A mí mi mamá o mi abuela muchas veces no me daba un consejo de palabra. Ella lo que me daba era un consejo de un palo por la espalda, por las costillas. Listo. Eso era más que
eso nunca me hizo daño. Hoy agradecido por eso y por todos los consejos que me dieron. Por eso es que esa es una generación que tal vez nunca más volverá. Una generación de carácter, una generación de respeto, una generación de amor, de humildad. Ya esa generación estamos pasando, porque se está levantando, es una generación de cristal. No se pueden aconsejar, no se pueden darle dirección. Bueno, hermano, que eso sea en el mundo, que en la iglesia del Señor siempre tengamos un corazón dispuesto para recibir el consejo de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos, de los hermanos mayores, porque ellos anhelan lo bueno para nosotros. (20:18) de Proverbio dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando tenemos esas dudas, no sabemos qué hacer, cuando tenemos esas encrucijadas de la vida, esa encrucijada de lo hago, no lo hago, voy, no voy, ¿cómo me irá? Y todo ese mundo de tiniebla que uno no sabe qué hacer. Esos pensamientos se ordenan con el consejo. Usted sabe cuánta bendición yo he recibido cuando veo un consejo que alguien le está dando a otro en un video, en una lectura, en alguna cosa. Y yo, wow, mira esto, yo no sabía esto. Y eso comienza a ordenar nuestra vida. Escucha, hermano, cada hermano que se para aquí a hablar de la palabra de Dios es un consejo a nuestra vida. Es un consejo. Cada hermano y hermana que se para aquí es porque desea lo mejor para nosotros. Por eso es que, para terminar, mira lo que dice Santiago. Mira cómo dice Santiago. A mí me encanta este texto. Santiago capítulo 1. Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El 22 dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué debemos de hacer? ¿Hacedores de qué? Y dice: y no tan solamente oidores. Porque muchas veces nos convertimos en oidores. Oímos y oímos. Una pregunta: ¿cuántos mensajes usted ha escuchado en esta iglesia? Pero no solamente acá en la iglesia. ¿Cuántos mensajes te ha enviado tu papá o tu mamá o tu autoridad? ¿Cuántos mensajes? Y el apóstol dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Es un engaño. Cuando me dicen la palabra, la recibo con gozo, me parece que sí, oye, buen consejo, pero no la pongo en práctica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Excelente el mensaje. Me gustó la palabra del pastor. Realmente hay que escuchar buenos consejos. Ahí te estás viendo en el espejo. Oh, verdad. Eso es verte en el espejo. Pero muchas veces cuando uno sale por esa puerta, no, hombre, ya yo me olvido de eso. ¿Y de qué predicó el pastor? ¿Qué enseñó el pastor? Oye, pa' ver, no me acuerdo. O algo así como, no, el pastor dio un buen mensaje. Oye, pero ¿de qué fue? ¿De qué fue? Entonces, no, amados, pongamos en práctica lo que aprendemos para que nos vaya bien en esta vida, para dejarle a nuestros hijos un excelente legado. Amén, iglesia. Qué bueno es el Señor.